Hola chicos y chicas de YouTube, hoy vamos a empezar un nuevo video en el cual vamos a flashear la tablet que tenemos aquí, la cual es una Coral 7W2 con el número de parte HT0702W08 y la cual tiene un procesador Allwinner A64 y pues sus especificaciones tales como la RAM, memoria, display, batería y pues su versión de Android, el cual es importante, que es el Android 7.0 y también pues su herramienta tool y firmware, que en este caso la herramienta tool que vamos a utilizar va a ser Phoenix USB Pro y el firmware va a ser uno que se llama simplemente Sistema Hyundai 7W2. Entonces ya con esto dicho vamos a poder comenzar con el flasheo de la tableta y como saben siempre recomiendo que la tableta la tengan a un 30% de carga para que no batallen en ningún momento a la hora de hacer el flasheo y que no salga ningún error. Entonces también recomiendo que hagan una nueva carpeta aquí en escritorio donde puedan incluir todos sus archivos que van a utilizar, ya sea firmware, la herramienta tool y pues su driver para el USB. Entonces, como dije, el número de modelo es el número de parte HT0702W08, como pueden ver aquí. Entonces abro la carpeta y como pueden ver aquí ya tenemos las tres cosas que vamos a utilizar. En este caso tengo estos dos driver para USB de Allwinner y tengo mi herramienta tool y mi firmware. Pero en este caso para el driver del USB podemos hacer dos cosas. Lo que pasa es que tenemos estos dos aquí. Uno de ellos los vamos a abrir cuando nos aparezca esto, cuando conectemos nuestra tablet. Si nos vamos a administrar de dispositivos, nos saldrá este driver de aquí, el cual cuando nos salga está bien porque ya que conectemos nuestra tablet, veremos si se flashó bien al momento de ver aquí. Eso es lo que vamos a hacer ahorita en un momento. Entonces, por lo mientras esto lo guardo y esto lo quito. Entonces, este es una forma de hacerlo, metiéndonos aquí en actualizar controlador, en buscar controladores de mi equipo y pues obviamente aquí podemos examinar y ya buscamos la carpeta, que en este caso como dije es la HT072 Allwinner Master Driver y cualquiera de esos y damos buscar, ¿no? Pero pues como yo ya lo tengo no es necesario que lo haga. O una manera más fácil, con nuestra herramienta tool también nos proporciona este driver del USB. ¿Y cómo nos lo proporciona? Lo que pasa es que como pueden ver aquí, yo ya tengo mi herramienta tool ya descargada, pero les voy a mostrar que pues ya desde el principio, ¿no? En este caso la voy a desinstalar para que puedan ver que aquí ya no la tengo. En el momento que la instalo, dejen ver si está aquí. Bueno, todavía sigue, pero lo más seguro es que no tenga nada. Entonces, una vez que ustedes instalen el Phoenix USB Pro, le doy a instalar, le doy Next, nos va a hacer una carpeta o nos va a hacer pues un recuadro aquí directo para abrir la aplicación, la herramienta. Y pues le damos Next nada más, damos clip en sí y pues nada más aquí nos lo abre, ¿no? Entonces ya con esto ya queda hecho. Y pues aquí es cuando se actualiza el controlador del USB. Entonces este driver pues ya estaría por default cuando instalamos la herramienta tool. Y la primera vez que lo hagan también recomiendo que reinicien su computadora para que no tengan ningún problema. Entonces ya con esto dicho pues ya podemos empezar ahora sí el flasheo y por lo mientras esto lo voy a dejar aquí. Entonces ahora sí nos vamos a Phoenix USB Pro y como pueden ver y como les dije lo tengo ya aquí afuera, no crea ningún apartado aquí, lo tengo aquí. Entonces lo puedo abrir normalmente o ejecutar como administrador. Entonces ya nos aparece esto, que a ustedes también les va a aparecer así desde el principio. Y ya ustedes nada más dan clic aquí en imagen. Y nos vamos como siempre pues a la carpeta, ¿no? Yo en este caso en escritorio y como pueden ver pues ya estaba la carpeta HT0702W08. Y pues selecciono simplemente mi firmware y le doy a abrir. Como pueden ver aquí ya como que ya lo detectó, ya lo tiene y nada más procedemos a dar clic en Start. Y ya quedamos eso, pues el siguiente paso que quedaría es que con nuestro cable micro USB, que es el común que tenemos casi todos para el teléfono o para la misma tablet, para cargarla,
lo vamos a poner pues en nuestro equipo de apoyo, ¿no? Y vamos a proceder a hacer el juego de botones en nuestra tableta Allwinner. ¿Y cómo lo vamos a hacer en este caso? En las Allwinner me he dado cuenta de algo. Lo que pasa es de que en los botones, el de Power y los de volumen, muchas veces se utilizan dos formas de hacer el juego de botones. Una de ellas es con el de volumen más y el de Power, y otra es el de volumen menos y Power. ¿Y cómo se hace esto? Pues simplemente presionas, en este caso yo voy a presionar el de menos y el de Power. Dejo presionado el de menos y doy el de Power 10 botonazos de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y puedo soltar el botón del de volumen menos y conecto mi tablet. Vamos a ver si de esta forma agarra. Y como pueden ver aquí no agarró. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a desconectar, la vamos a apagar. Aquí les voy a poner los controladores para que puedan ver si hay un cambio. El cambio que les voy a decir ahorita. Ya que la tenemos apagada, probamos con el otro botón, en este caso volumen más y el de Power. Entonces vamos a hacerlo, volumen más, dejamos presionado, 10 botonazos en Power, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Soltamos y conectamos. Creo que tampoco agarró, entonces cuando no agarra ninguno de estos dos tenemos que hacerlo otra vez, ya que uno de estos dos es el indicado para poner nuestra tablet en modo actualizable. Entonces sin desesperarse nada más apagamos la tablet y volvemos a hacerlo. En este caso lo voy a hacer con el de volumen menos y Power. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Suelto, conecto y como pueden ver acaba de agarrar pues aquí mi herramienta tool y acá no sé si se dieron cuenta pero cambió. Bueno, aquí ya se ve que aquí está nuestro controlador que nos está diciendo que no lo detecta o que hay un driver que falta, pero como pueden ver acá está el mismo, pero ya lo está detectando. ¿Por qué? Porque nuestra tablet está en modo actualizable y sí tenemos el controlador del Allwinner que acabamos de descargar. Controlador o driver, igual es lo mismo. Entonces solo quedaría esperar que esto termine, lo cual va a tardar un poquito. Entonces por lo mientras pongo pausa en el video y lo vuelvo a reiniciar. Bueno, y como pueden ver, pues acaba de terminar el proceso de actualización del firmware y ya nada más lo que quedaría es desconectar nuestra tablet. Podemos quitar el programa si queremos. Para quitarlo es aquí clip en stop y ya lo quitamos, ¿ok? Entonces ya encendemos nuestra tablet. En este caso tarda un poquito más en encender. Le den de soltar y presionar otra vez mientras prende, ¿no? Ok, entonces aquí ya prendió. Entonces esto pues mientras prende voy a poner pausa en el video y ya que empiece pues el modo de personalización ya lo pondré y pues les mostraré cómo quedaría la tablet. Bueno, y como pueden ver, pues la tablet ya entra en el modo de personalización. Creo que ahí se ve poquillo. Ok. Bueno, pues entra en este modo y pues algunos lo han de conocer, pues ya nada más damos en Let's Go y ya nos piden unas cosas como nos pide el internet, un correo electrónico. En este caso me pide que si quiero, ¿cómo se llama? Que lo que tenía ya, volverlo a poner en la tablet, pero pues esta es una forma para flashear su tablet y pues así ya lo pueden hacer y con este sistema, ¿no? Y pues creo que ya no quedaría nada más que decirles, más que se alargó un poco el video, pero que no se desesperen a la hora de querer ponerle modo actualizable. Y que recuerden que si no agarra el de volumen más, agarren el de menos. Y si no agarra el de menos, el de más. Y así. Que le hayan dado varias veces para que pueda agarrar, ¿no? Y que no se desesperen más que nada. Y pues ya nada más sería eso. Y que utilicen, que vean muy bien que sea este procesador, el Allwinner A64. Y que también sea la misma tablet. Y pues con este sistema no van a tener ningún problema. Entonces espero que les haya gustado, les haya servido y pues nos vemos en el siguiente video.